El fenómeno Bukele toma España por asalto. El rostro del presidente más implacable y viral del mundo ha conquistado las calles de Oviedo. 5 gigantescas vallas publicitarias han paralizado Asturias con una mirada imponente y un mensaje aplastante que no necesita más explicación. Nayib Bukele. Lo más impactante es la obra de un audaz empresario asturiano, un ferviente admirador que ha decidido importar el modelo Bukele a España. Para mí Bukele es el mejor presidente que yo he conocido en mi vida. O sea, no ha habido ningún presidente, para mí, que haya cambiado tanto un país. Claro, la información siempre es como que es un dictador, Pues yo quiero un dictador así en mi país. Porque Bukele es un dictador internacional con un 70% del voto, pero Pedro Sánchez con un 31% no. Bukele es un ejemplo. Es la transformación del Salvador y es increíble. Yo le sigo en redes y me parece de admirar y me parece que tenía que haber 156 Bukeles. Madre mía, aquí en España necesitamos un Bukele, pero ya. En cuestión de días, las playas del enclave español de Ceuta, que antes eran inmaculadas, se han convertido en basureros a cielo abierto y campamentos plagados. Lamentable lo que se está viviendo en España, señoras y señores. Vemos estas imágenes impactantes, lo que ha ocurrido en Ceuta. Y como siempre, cada vez que ocurre alguno de estos episodios, donde por supuesto se evidencia que se necesita orden, que se necesita control, surge el nombre del presidente Nayib Bukele y los ciudadanos de estos países comienzan a decir que necesitan un Bukele. No podemos callar ante una auténtica invasión, que es lo que hemos visto en las últimas horas que se ha producido en Ceuta. Pero ¿qué pasa por allá en Europa? Que los medios, los expertos, los intelectuales han intentado imponer esta narrativa de que Bukele es un malvado dictador. Y veíamos a este ciudadano español que nos hablaba de que Bukele con 70% sabemos que es incluso rozando el 90% de aprobación. La prensa europea lo cataloga como un malvado dictador, pero Pedro Sánchez, que tiene cerca del 30%, él sí es un increíble demócrata. Porque Bukele es un dictador internacional con un 70% del voto, pero Pedro Sánchez con un 31% no. El progresismo europeo señala de dictador al presidente más respaldado del mundo y sigue empeñado en que sus políticas desquiciadas que ponen en riesgo a su pueblo son las correctas. Y la pregunta más allá es por qué en España, en Europa, está resonando tanto el nombre del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué empresarios están dejando el primer mundo para ir a invertir en El Salvador? Soy Paco González y me han dicho que estoy loco y que he perdido la cabeza, que El Salvador es peligroso, que es el tercer mundo y que voy a perder todo mi dinero. Bueno, pues son las 7 de la mañana y acabo de aterrizar aquí en un helicóptero en esta playa desierta porque he comprado unos terrenos justo aquí. He invertido aquí buscando rentabilidad, por supuesto, pero sobre todo porque necesito un lugar en el mundo donde si todo se va al garete pueda venir aquí con mi familia y tener un hogar. Todo esto a pesar de toda esa información que ha llegado allá a Europa diciendo que Bukele es un malvado dictador y viola derechos humanos. Pero la respuesta es fácil, veamos lo que está pasando precisamente por allá en Ceuta. Y los lugareños describen cómo el lugar está destruido, la arena está cubierta con heces, con orina, con basura, con chozas improvisadas. Incluso se están propagando enfermedades contagiosas provenientes del África. Han estallado peleas masivas con armas blancas. Lo que antes era un tranquilo tramo costero se ha convertido en un campamento del tercer mundo. Una situación realmente desastrosa y en la cual obviamente la política y la falta de voluntad política tiene absolutamente todo que ver. Y por supuesto hay quienes pueden decir que este es un caso puntual, que España no es solo Ceuta. Los mismos que seguramente evitarán de mencionar que todo lo que está ocurriendo es precisamente debido a que el gobierno español no hace nada para frenar a esta gente y que puedan entrar como invasores y de paso el mismo gobierno español le saque dinero a los ciudadanos españoles para repartirle a esa gente que no sabemos si son criminales, no sabemos si son delincuentes y están ya afectando lamentablemente a los españoles. Pero como les decía, analizando más allá del caso puntual de Ceuta, en España el nombre del presidente Nayib Bukele y sus políticas de seguridad están resonando bastante fuerte, principalmente porque el crimen ha aumentado, porque el gobierno no hace nada y ellos sienten evidentemente que necesitan ese liderazgo, esos pantalones para recuperar su país. Nayib Bukele dice: todo gobierno que no combate el crimen es cómplice de él. España, 5 homicidios al día, 46 ocupaciones al día. El tráfico de drogas ha crecido un 8,9%. Las agresiones sexuales un 12,3%. El secuestro
un 62,5%. España está en declive. Se ha perdido el sentido común. La delincuencia sube, la sensación de inseguridad crece y las soluciones reales parecen prohibidas. Pero la respuesta es clara y se puede lograr. Con voluntad política. Y para que vean ustedes que es real, que el efecto Bukele ha llegado a España, vean lo que apareció en una pancarta, en una valla publicitaria por allá en Oviedo. Bukele de presidente salvadoreño a presidente universal y con bronca política en Oviedo. El mandatario de El Salvador protagonizó unos carteles con el mensaje Nayib Bukele presidente universal, encargado por un empresario asturiano. Señoras y señores, esta noticia es reciente. Salió por allá un empresario que considera que el presidente Nayib Bukele debería ser el presidente del universo. Y nos deja hoy esta noticia que está resonando bastante. Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo. Soy un fan total y me sé sus discursos de memoria. Es el mejor presidente del mundo. Esto era lo que decía precisamente el empresario que encargó estas vallas publicitarias que ahora están allá en España, para que vean que el efecto Bukele ha llegado a España y hay gente que considera que debería ser el presidente de todo el universo, señoras y señores. Por supuesto que se necesita voluntad política y sentido común, algo que el gobierno español, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, por supuesto no tiene, y esto nos ha demostrado con sus acciones. Vean lo que está pasando en Ceuta. Llegan un montón de invasores a su país, colapsan sus calles, afectan la economía de este lugar. La gente tiene miedo de salir a sus calles y ellos responden aprobando fondos para ayudar a esta gente. A ver, que esto es de puta coña, pero de puta coña marinera. Resulta que el gobierno ha anunciado hoy 25 millones de euros de manera extraordinaria para los que se han quedado, para atender a los que se han quedado. Y más o menos en el mismo tiempo que Elma Saiz decía esa cifra, 25 millones extra que van a salir de tu dinero, de tu bolsillo, del mío y del de todos los españoles, 25 millones de euros. ¿Qué creen ustedes que va a seguir pasando? Va a llegar más gente, va a llegar de esta gente, que ya hemos visto bastante, que no solo llega buena gente a trabajar, que realmente tiene muchos problemas allá y está buscando una salida, no. Llegan muchos delincuentes, llegan señores que nadie se percató de comprobar y tenían antecedentes penales, algo básico. Pero bueno, les hablaba que el caso de Ceuta, alguien podría decir que no representa a toda España, y es así. Pero aquí están los datos, veamos aquí los datos. Aquí tenemos el incremento de los delitos desde que asumió Pedro Sánchez allá en el 2018, cómo van en aumento. Por aquí, por ejemplo, lo que son los homicidios, asesinatos, han aumentado un 30%. El tráfico de sustancias ha aumentado un 75%. Ya sabemos cómo con estos gobiernos socialistas, siempre los más beneficiados por alguna razón son los carteles y los que trafican sustancias. Ven aquí este que es bastante importante porque sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez se declara feminista. Los delitos sexuales han incrementado un 66%. Oye, digo una cosa. Sí. Había un eslogan en España que dime si se puede aplicar en El Salvador. Hubo un eslogan que sola y borracha quiero llegar a casa. ¿Ahí se puede en El Salvador? Pues efectivamente sí que se puede. En El Salvador me he pasado una semana y no he tenido que preocuparme de absolutamente nada. Claro, es que esto lo decía Podemos, bueno, decía Irene Montera, queremos llegar solas y borrachas a casa. El otro día lo estaba pensando como las feministas siempre están criticando El Salvador y al final aquí todas las mujeres están seguras, ¿no? Porque tú has notado absoluta seguridad en las calles. Absolutamente, o sea, yo he estado paseando sola a la 1 de la mañana por el centro y no me he tenido que preocupar de absolutamente nada. Imagínense ustedes, señoras y señores, cómo los españoles no van a sentir que necesitan orden, que necesitan un gobernante con pantalones, con voluntad política que los defienda a ellos. Y por supuesto, si a usted estos números todavía no le dicen nada, echémosle un ojo a lo que son las últimas noticias. Echémosle un ojo a precisamente lo que les decía. En Ceuta ha entrado mucha gente, que nadie se percató que esa gente iba a poner en riesgo a los mismos españoles. Veamos aquí este reporte lamentable. Suben a 19 las violaciones, las denuncias en Ceuta. Ir primeros en contarlos, de 15 pasamos hoy a 19 de 15 que habíamos visto hace unos días, ahora son 19. Denuncias por violaciones o agresiones sexuales a los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay comunistas o gente del PSOE que lo está negando y diciendo que esto no es cierto, que es mentira. Si no sales a la calle o sales con miedo, el problema lo tienes tú. Y es muy duro lo que estamos pasando. Y muy duro escuchar a colaboradores vuestros justificar a este gobierno, justificarlo todo. No podemos más, nos sentimos humillados, pisoteados. He tenido que sacar a mis hijas de su casa porque el gobierno no hace nada, porque el señor Pedro Sánchez
está de vacaciones en la maleta. ¿Y dónde quedó el hermana Yo Te Creo? Es decir, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Ceuta. 19 víctimas, denuncias de violaciones sexuales que habrá obviamente que demostrar. ¿Quiénes son los denunciados? Pues todas personas que entraron de forma irregular el pasado... Todos irregulares. Bueno, ahí está la invasión. Y las feministas siguen con la boquita bien cerrada. O tampoco, porque muchas ya les mostré acá en el canal que sí salen a hablar. Pero a negar esto... O sea, están en contra de las mujeres. Es una vergüenza. Es una vergüenza, por supuesto, señoras y señores. Que el gobierno, que las feministas, toda esta gente que aplaude todas estas locuras, estén del lado de poner en peligro a sus propias mujeres, a las propias españolas. Y es que lo que le decía, estas políticas incoherentes, sin sentido común, están perjudicando principalmente a los españoles. Pero imagínense, la respuesta del gobierno no es solucionar esto, sino sacarle más dinero a los españoles para darle ayudas a esta gente, y esto es increíble. Vemos lo que está sufriendo la gente común, la gente que ahora incluso no puede trabajar porque tiene miedo, veamos aquí. A un panadero en España, en Ceuta, la policía le dice que no lo pueden ayudar cuando lo están esperando en la puerta para robarle. No podemos garantizarle la seguridad, dicen. Le están diciendo que no le pueden garantizar la seguridad. Igual, ojo, seguramente estos policías están atados de pies y manos, no pueden hacer nada. O sea, el culpable real acá es el gobierno en todo caso. Roto todo esto, porque en principio lo hemos dejado haciendo una cola, pero luego ha sido imposible. Y si usted lo pierde, ¿quién le paga a usted la cuenta? No, a nosotros no nos paga nadie, ni el trabajo, ni... O sea, están esperando para robarle, no puede trabajar, arruina la economía, arruina su vida. Ni nada, ya se ha ido a la policía y en breve vaya a ver lo que va a ocurrir aquí otra vez. Mira, es que sí. En cuanto se va a ir la policía, ya se empiezan a remolinar de nuevo, ¿eh? Es que mañana no sabemos qué vamos a hacer, estamos desbordados ahora mismo. No se puede vivir así, es una vergüenza. Ya que tienen ustedes demostraciones de cómo el ciudadano común, el español, que tiene que aguantar todas estas locuras del Partido Socialista, que tiene que incluso aguantar como un sector incluso de feministas cuando están afectando a las mujeres, niega toda esta locura, señoras y señores. Y alguien nuevamente puede decir que hay que pensar en esa pobre gente que ha llegado para que los ayuden, porque allá en su país lo estaban pasando muy mal. Que por supuesto la respuesta es que para el gobierno debería ser primero sus ciudadanos. Pero claro, seguimos viendo demostraciones como esa misma gente a la que se le está dando dinero, apoyo, ayudas, ni siquiera las valoran. Vean aquí. Invasores de España están revendiendo las ayudas pagadas con los impuestos de los españoles y encima se matan de la risa. Miren esto. Buen oro. Venga, revenden, un par de euros. Las ayudas que ha dado el pueblo de España. Encima se matan de la risa. O sea, hacen negocio con las ayudas. Voy. Así están gastando los impuestos de los españoles, muy bien. Y es aquí cuando siempre mencionamos que esta es una situación de sentido común. Mientras toda esta gente que pinta esto como una labor humanitaria, de bondad, de tener un buen corazón, y los que pagan la cuenta son los ciudadanos españoles con sus impuestos. Vemos cómo esa gente que llegó allí a aprovecharse de los españoles, evidentemente esa gente va allí porque sabe que el gobierno suelta dinero para apoyarlos. Pero claro, evidenciar todo esto de facho, de ultraderecha. Ya sabemos por qué los ciudadanos de España están hablando bastante de que necesitan orden, un presidente con pantalones, con voluntad. Imagínense ustedes si los mismos de su partido evidencian que esto es real, que todo esto está ocurriendo y los amenazan con censurarlos. Vean aquí. El PSOE de España amenazó a un diputado del PSOE porque está exponiendo la realidad de Ceuta en España. Solamente he sufrido amenazas con abrirme un expediente y expulsarme si no seguía el relato de mi partido. Esto es tremendo, o sea, esto es uno de los mayores escándalos que he escuchado en años. O sea, le querían abrir como escuchaban, un expediente, expulsarlo del partido por decir la verdad de Ceuta. Me da completamente igual porque voy a seguir diciendo lo que pienso y la realidad de lo que vivimos los ceutí en la calle. O sea, usted le han amenazado con expulsarlo del Partido Socialista si sigue denunciando la situación que vive Ceuta. Así son los socialistas, le impiden hablar a sus propios votantes, a sus propios representantes.
Sí, después de 17 años me quieren abrir un expediente y me amenazan si no sigo el relato oficial del partido. ¿Saben quién hacía esto también? Hugo Chávez. ¿Saben qué más lo hacía? Maduro. ¿Saben qué más? Díaz-Canel en Cuba. Bueno, van a por ese camino. Y esta, señoras y señores, es la razón por la que cada vez más ciudadanos, viendo que necesitan orden, que se ponga alguien los pantalones, que comience a utilizar la cabeza y hacer las cosas coherentes para priorizar a los ciudadanos españoles. Es así que cada vez escuchamos más en países como España que dicen que necesitan un Bukele, y otros muchos están optando por irse directamente a El Salvador a invertir. Ayer justamente hicimos un video de este tema. Ya vieron ustedes la noticia del gran mate con mote y entenderán que lo que está ocurriendo es una locura. El gobierno está prefiriendo invertir dinero en esta gente, aparte de que sus políticas incoherentes les han permitido que entraran así como si nada, y vemos como los que están siendo afectados directamente son los ciudadanos españoles. Pero claro está todo este relato de que pensar en un líder así como Bukele, querer un modelo así fuerte, que no le permita a los delincuentes salirse con la suya, está mal. Y quiero que veamos este video del gran Isan Pérez, otro español que ha estado por allá en El Salvador, que fue y se reunió con los diputados, estuvo preguntando, viendo las cárceles, a ver si todo esto era real, de que Bukele era muy malvado. Y vean aquí este video. Veo que tenés tatuajes. Miren, dicen los periodistas chilenos que en El Salvador no se pueden andar tatuajes. Sí. Cuando estuve en El Salvador tuve que entrar, como todas mis compañeras, con los brazos y las piernas tapadas porque teníamos tatuajes. Todos los tatuadores están presos y las tatuadoras también. Hay mucha gente que acusa a Bukele de vulnerar libertades, de, por ejemplo, encarcelar a gente porque tenían símbolos, tatuajes en la piel. A mí me dejaron salir de la cárcel hoy un ratito. Ya saben ustedes, vimos bastante este tema de esta señora que decía que no se podía entrar, y hay un caso claro. Evidentemente esto nos demuestra toda esta narrativa que justamente viene de estos sectores progres que siempre tratan de imponer esa narrativa, esa matriz de opinión de que en El Salvador ocurre algo muy malo, pero vemos después cómo están las calles de España, las calles de Ceuta, y allá todo esto es por humanidad y bondad. Allá hay una manera de justificarlo, pero vean las noticias, cuánto han aumentado las agresiones sexuales. De esto no te hablan nada las feministas. En la dictadura de El Salvador nos obligaron a votar. ¿Cómo yo podía obligar a la gente a votar en Madrid, al presidente Bukele? ¿Cómo los podía obligar en Barcelona o en Londres? Yo no sé si tú estabas aquí en esta plenaria cuando nosotros sometemos a votación y hay votos en contra. Hay un voto en contra. Ah, la chica de ahí. Es una oposición. Sí. Los otros no quisieron venir, se ausentaron. Eso es democracia. Aquí hay una persona que dice no y no pasa nada. ¿Dónde está? ¿Quién la metió presa? Es un intento europeo de decir, no es por El Salvador en sí, creo que es el esquema de, por un lado, conservadurismo, fe y seguridad por encima de libertad. Es imposible que ellos permitan que se vea que eso funcionó, porque en cuanto vean que, por ejemplo, El Salvador, que venía de la nada y consiguió esto, Francia, por ejemplo, París, Berlín, si ellos lo consiguieron, ¿por qué nosotros no? Y hay ciertos bloques de poder geopolítico que dicen, yo no puedo permitir que la narrativa salvadoreña triunfe. O sea, a mí que me paga o Netanyahu o vosotros, pero alguien me tiene que pagar. Nosotros hablábamos ahora, presidente, de lo que sucede en España, porque España quieren tener una autoridad moral y política sobre El Salvador. Ahí tienen ustedes una plática de un ciudadano español con diputados del Congreso del Parlamento salvadoreño. Y vean cómo nos hablan. Precisamente este español hace bastante énfasis en este tema que hemos hablado nosotros, del ejemplo de lo que está pasando en El Salvador. Si estos países que tienen todo este control y estas políticas incoherentes permiten que sus ciudadanos se den cuenta que allá en Centroamérica un líder consiguió acabar con ese que hoy es un problema para ellos, que es la inseguridad, la criminalidad, la venta de sustancias, van a empezar a pedir que se aplique ese modelo. A esto a ellos no les interesa, esto a ellos no les conviene. Yo creo que en España ya están llegando mucho más allá, y por esta es la precisa razón por la que seguimos viendo que ciudadanos españoles, al igual que muchos ciudadanos en nuestra región, están diciendo: necesitamos un líder así, necesitamos un gobernante con pantalones, y muchos otros están decidiendo directamente ir a ese país de que tanto se está hablando, a El Salvador. Muchos de estos a invertir su dinero. Por aquí, señoras y señores, les recomiendo que vayan a ver un video en el que hablamos de todo esto, cómo empresarios españoles están poniendo su dinero porque confían que El Salvador va a ser muy grande. Vayan a verlo, aquí está. Por supuesto, no olvides dejar tu like, y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete.